Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Con el gusto de saludarlos como cada 8 días, el día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial al servicio de la salud. Parece una historia de ciencia ficción, lo que hace 20, 30 años solamente se podía ver en las historias de ciencia ficción de la televisión o de algunos libros, donde las computadoras e incluso seres con una inteligencia superior a la de nosotros podían agilizar y facilitar nuestras actividades. Y eso, el día de hoy es un hecho. Hablando justamente en el ámbito de la medicina, se han creado algoritmos los cuales pueden ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer de mama, incluso con 5 años de anticipación. Y justamente la inteligencia artificial va más allá de esto. Y el objetivo es crear una red de vinculación que apoye a los médicos a hacer mejores diagnósticos de una manera más oportuna, más dinámica y de manera más temprana. Esto es un gran avance para la ciencia, no solamente para la medicina, sino para toda la humanidad. Y para eso el día de hoy contamos con alguien experto en el tema. Permítanme presentarles al licenciado Marcelo Torres Llamas. Marcelo es un consultor en materia de inteligencia artificial para empresas del sector salud, educativo, de consumo y por organizaciones de impacto social. Actualmente es director regional de desarrollo de negocios en Laboratoria, una organización que existe para promover una economía digital más diversa e inclusiva mediante la capacitación de mujeres desfavorecidas en América Latina, en desarrollo de web o en diseño de UX, y promoviendo sus habilidades para ayudarles a encontrar su primer empleo. Desde el 2019 hasta marzo del 2021, fue director global del desarrollo de negocios IVAI, una destacada empresa de inteligencia artificial enfocada en procesamiento del lenguaje natural para aplicaciones de comunicación y negocios. Fue socio fundador de la agencia Marte del 2016 al 2019, una agencia digital que se convirtió en una de las 100 importantes en el país en los primeros 3 años, según diferentes clasificaciones y medios de comunicación. Antes de fundar la agencia, trabajó en diferentes áreas del sector público, incluyendo la Oficina del Presidente de México y gobiernos locales, así como brindado consultorías a marcas y organizaciones de la sociedad civil. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este webinar. Hacíamos tiempo que ya no te tenemos por este lado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Entusiasmado de estar acá, de poder compartir algunas ideas con la audiencia que nos regala el privilegio de su tiempo, ¿no? Definitivamente, como la introducción que das, me parece que enmarca muy bien las oportunidades que vemos desde Médica Campestre y en general que me toca a mí ver en mi práctica hablando con todo tipo de empresas sobre cómo aprovechar estas herramientas. Entonces, esperemos que le resulte de mucho interés y que le apasione o le alcance a apasionar a algunas personas como a su servidor. Muchas gracias. Y ya sabemos que la inteligencia artificial ya está prácticamente en nuestras manos, nuestros teléfonos inteligentes ya son una prueba de ello y el avance que viene en la medicina es impresionante. Y Marcelo, queremos escucharte porque justamente tenemos mucha inquietud sobre tu tema. Súper, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, empezando, como saben, el sentido del webinar de hoy es hablar sobre la inteligencia artificial y cómo esto está al servicio de la salud. Entonces, bajo esa lógica, siempre me gusta empezar a partir de una reflexión que comparto con ustedes. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué es la inteligencia artificial? Todas y todos la hemos escuchado, sobre todo en el último año, ha vuelto a surgir como un término que nos acompaña en las noticias, en las charlas de café. Saber que como tecnología es una tecnología que tiene más de 60 años en desarrollo y que pasa por distintos ciclos, pasa por inviernos y veranos, ese es el término que se utiliza. Los inviernos es cuando no hay grandes avances, cuando se pierde un poco de interés, y los veranos, que es donde estamos ahora, son esos momentos donde compañías, gobiernos, instituciones de diversa índole
empiezan a considerar cómo utilizar las nuevas capacidades que se van desarrollando en beneficio de sus clientes, pero también en beneficio de sus comunidades entendidas como sus equipos de trabajo y otro tipo de grupos poblacionales, ¿no? Entonces, eso es un poco el contexto que le enmarca y tal cual vale la pena hacernos la pregunta de qué es, ¿no? Porque la inteligencia artificial no tiene, digamos que como la inteligencia no artificial, no tiene una definición estricta que todo mundo acepte. Para muchas personas, el algoritmo de recomendación de Netflix, que va aprendiendo sobre tus propios gustos, es una forma de inteligencia artificial. Para otros investigadores requiere de cierto grado de capacidades tecnológicas o incluso el uso de ciertas tecnologías conocidas como aprendizaje automático o aprendizaje de redes neuronales. Entonces, como se pueden dar cuenta, puede pasar por el algoritmo de su Waze o de su Spotify o de su Netflix, que es una forma de inteligencia que va aprendiendo, hasta herramientas mucho más complejas que se van dando en el uso de estos algoritmos. Pero para los fines de este webinar vamos a definir la inteligencia artificial como la tecnología que permite a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones similares a las de los seres humanos. Es como una forma de inteligencia que se le da a las computadoras para que puedan hacer cosas sorprendentes. Al final del día, cuando la computadora de manera autónoma es capaz de llegar a conclusiones y utilizar esas conclusiones para tomar decisiones o sugerir decisiones para las organizaciones o las personas, es cuando estamos hablando de una inteligencia artificial que puede ponerse al servicio de la salud. ¿Ok? Entonces, y les pongo aquí esta imagen porque hacemos mucho el paralelismo entre lo que es la inteligencia artificial en una computadora y cómo funciona nuestra propia inteligencia, que a su vez está anclada, por lo menos desde muchos de sus análisis, al cerebro, ¿no? Entonces, pensemos que la inteligencia artificial es una forma de cerebro muy grande que aprende a través de volúmenes muy, muy vastos de información, ¿ok? Cuando ustedes estaban aprendiendo a caminar, lo hacían de una manera similar, ¿no? Cuando yo aprendí a caminar, cuando ustedes aprendían a caminar, lo que hicieron fue ver miles y miles y miles de veces la manera como otras personas caminaban y lo hicieron lo intentaron ustedes una y otra y otra y otra vez hasta que llegaron a la conclusión de cómo se camina. Es decir, encontraron una forma eficiente que les permitía mantenerse de pie. No nos ponemos a pensarlo, pero nosotros como seres humanos pasamos por procesos similares. ¿Cómo adquirimos el lenguaje? Bueno, fue escuchando a las personas que estaban en nuestro entorno hablar una y otra vez, ¿no? Entonces la inteligencia artificial depende también de un volumen muy grande de estímulos y no vive en el vacío. Por eso les pongo estas dos personas conversando en la presentación, porque en términos generales lo que hace la inteligencia artificial es toma un volumen importante de información que sucede a través de la interacción de seres humanos. Por ejemplo, en el caso de la medicina, pues si es inteligencia artificial que sirve para hacer un diagnóstico, necesita miles y en unas ocasiones millones de diagnósticos positivos, neutrales, negativos, acertados, erróneos, para poder tener una foto global de lo que representa un buen diagnóstico ante una serie de variables, edad, peso, antecedentes, contexto, etc. Entonces, esta inteligencia no sale de la nada, sino que resulta del procesamiento de volúmenes muy grandes de información, que implica que cuando nosotros como usuarios, por ejemplo, de la salud, somos partícipes de un proceso que utiliza la inteligencia artificial, en realidad nuestra información privada es irrelevante para el modelo, hay que cuidarla y en efecto la tecnología tiene parámetros para garantizar la privacidad, pero lo que es importante es que de donde aprende no es de lo que Marcelo tiene o no tiene o hace o deja de hacer, sino de los promedios, las medias móviles y en general un volumen hiper vasto de información, como los mencionaba, ¿ok? Entonces, ya que tenemos este parámetro, hay que entender qué sí puede hacer el robot, ¿no? ¿Qué sí puede hacer esta tecnología que en ocasiones se expresa en la forma de un chat de conversación, en ocasiones se expresa en la forma de un algoritmo de recomendación, pero en general tiene ciertos rasgos que son comunes a su forma de trabajar. Puede hacer tareas que son repetitivas y rutinarias.
¿ok? Hay ciertas tareas que son repetitivas una y otra vez. Cuando yo tengo que, por ejemplo, copiar y pegar cierta información en una tabla, esa es información que puede hacer el robot. Cuando yo tengo que leer mucha información y resumirla, esa es información que puede hacer el robot. Cuando yo tengo que, por ejemplo, registrar los resultados de una consulta en la ficha clínica de mi paciente, esa es una información que siempre se registra de la misma manera. Es decir, entra el paciente a consulta, tenemos una conversación, tomo ciertas notas y las registro en su expediente. Esa es una tarea repetitiva y o rutinaria. Las tareas que son mucho más complejas o mucho más creativas son más difíciles para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque requiere de un entendimiento específico del contexto que está en torno a la persona o en este caso al paciente, ¿no? Entonces, hay cosas que sí puede hacer y hay cosas que se le complican, ¿no? Y también esto se los comparto para que no sintamos que de repente todo mundo vamos a ser irrelevantes y solo los robots van a ser médicos y van a ser chefs y van a ser profesores. En términos generales, todavía hay un rango muy importante donde los profesionales de la salud y las personas en general vamos a poder seguir utilizando esta tecnología sin sentir que es una amenaza. Y el ejemplo que les pongo aquí es un ejemplo real en un centro de investigación en una universidad norteamericana, donde le enseñaron al robot cómo se componía este pequeño muñeco y le pidieron que por favor nos diera la forma más fácil de caminar del punto A al punto B, ¿ok? Entonces, para ustedes y para mí, pues es muy obvio que podríamos trazar una línea recta. Pero, ¿qué pasa? A la hora que se le dijo al robot, el robot decidió que podíamos mejor desmembrar a la persona y acomodarla lado a lado hasta que llegara del punto A al punto B. Claro, porque el sentido común como tal no es una herramienta que tenga la inteligencia artificial. Ahí es donde la práctica de los profesionales de la salud, ahí es donde la interpretación de un ser humano resulta fundamental. Trabajar de la mano, porque hay momentos donde cosas que para nosotras son o nosotros son muy obvias, para la inteligencia artificial no hay manera de que lo sepa, y no hay manera de que lo sepa porque no podemos codificar, es decir, no podemos incorporar en los modelos de aprendizaje todas las variables o todas las circunstancias que pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero sí quería darles el contexto sobre lo que es y ciertos rangos de referencia de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Pero si lo pensamos desde una perspectiva de cómo se está empleando actualmente en el campo de la salud, que es lo que nos tiene aquí reunidas y reunidos, hay tres grandes rubros, ¿ok? Lo mencionaba ya el doctor al inicio. Está su uso en el área de investigación, su uso en el área del diagnóstico y en el área de la atención. Desde la investigación se utiliza ya de manera general por ejemplo, empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque hoy en día nos facilita el llevar a cabo ciertos procesos de investigación o de análisis, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas. Todos vivimos y compartimos el reto que representó la pandemia de la COVID-19 y mucho de lo que permitió que se acelerara el proceso del desarrollo de las vacunas es que se le dio un volumen importante de información a ciertos modelos y los modelos arrojaban escenarios hipotéticos de resultados sobre la composición de la proteína y de los elementos de la vacuna, ¿ok? Eso, haberlo hecho de una manera práctica, empírica, en un laboratorio, normalmente habría llevado el doble, el triple o incluso más de tiempo. Lo que hicimos como humanidad fue utilizar esta herramienta y decirle a la inteligencia artificial, aquí te va todo lo que sabemos sobre la manera como este virus y esta proteína interactúan, danos los escenarios más probables y a partir de ahí se redujeron el número de casos y sobre ese número de casos fue que se desarrolló la vacuna o algunas de las vacunas. No todas siguieron este proceso, pero algunas utilizaron este tipo de herramientas. Entonces, desde la perspectiva de investigación hay grandes avances en el desarrollo de nuevos medicamentos, nuevos fármacos, en el desarrollo de ciertas hipótesis, ¿no? Para validar cuáles son los factores que llevan a ciertas enfermedades. Es un esfuerzo que se hace de manera amplia, gobiernos, academias y, bueno, evidentemente la industria farmacéutica lo utilizan y lo seguirán utilizando. Desde la perspectiva de la atención médica, ¿no? Está también en la fase del diagnóstico. Uno de los casos más comunes y más sonados es
cómo la inteligencia artificial puede evaluar una radiografía y detectar con bastante eficacia si viene algún tipo de tumor maligno, por ejemplo, ¿no? O el tipo de tumor. Eso lo hace también a través del conocimiento que desarrolló con la interpretación de millones y millones de radiografías de pacientes de todos los contextos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy una persona que tiene que interpretar una radiografía? A lo mejor en mi hacer profesional, yo he visto 10,000. Entonces yo tengo un marco de referencia. Si el robot, la inteligencia artificial, ha visto 10 millones, puede llegar a conclusiones que complementen las mías. Evidentemente, la persona que hace la interpretación, digamos que debería de utilizar en la fase de diagnóstico esta herramienta de manera complementaria, no pensar que es uno u otro, porque al final, como lo vimos con el ejemplo del robotcito, no tiene sentido común, pero sí nos puede ayudar, ¿no? O levantar ciertas alertas. Entonces, el diagnóstico es clave para enfermedades como en el caso del cáncer, pero también para otro tipo pues de padecimientos, ¿no? A través de la interpretación de radiografías, de otro tipo de estudios, o incluso a través del procesamiento, y ahora lo vamos a ver, de distintos factores que hablan de la predisposición que tenemos a tener ciertas enfermedades, ¿no? Es decir, en la interpretación de, pues, análisis de una lógica más de nuestros genes, eso, sumado a ciertas variables de contexto o cierta sintomatología, puede darle algunas hipótesis a la o el doctor para que pueda tomar una decisión sobre cuál sería el tratamiento que nos pueda mandar. Y la tercera fuente es la de atención, ¿no? Irónicamente, y algo que me gustaría que se lleven quienes nos acompañan esta tarde, es que la inteligencia artificial puede ayudar a humanizar la labor que hacen diariamente las personas que trabajan en el sector de la salud, ¿no? Porque como les decía en el ejemplo de hoy más temprano, muchas tareas son repetitivas, entonces el tiempo que pasamos o que pasan enfermeras, médicos, haciendo trabajo manual, es tiempo que no están literalmente cara a cara dando un acompañamiento más humano a las personas que están siendo sujetas de algún tipo de tratamiento o de atención, ¿ok? Entonces, estos son los tres grandes rubros. ¿Y por qué es importante pensar en esto dentro del futuro de los servicios de salud? ¿Ok? Porque hay 5 grandes rubros específicos que bajan de lo que les acabo de compartir. Lo primero es la mejora en la precisión del diagnóstico y el tratamiento. Tener un buen diagnóstico resulta clave, sobre todo para ciertas enfermedades donde el tiempo juega en nuestra contra. ¿Ok? Entonces es fundamental lograr mejores diagnósticos y la inteligencia artificial, por todo lo que les compartí recién, puede ayudar. Está también la optimización en la toma de decisiones clínicas. Muchas veces pasa que tomar una decisión requiere tiempo porque requiere procesar mucha información. Que si pudiéramos encontrar formas de, como les ponía el ejemplo de la vacuna, en lugar de que los doctores, las doctoras tengan que pasar por 17 hipótesis, se reduce a 3 o a 4 y a partir de eso pueden más fácilmente tomar las decisiones que necesitan, ¿no? Si mandar a cirugía o no, si mandar un tratamiento más experimental o uno más probado. En términos generales, ahí vamos a ver una gran mejoría. En la eficiencia y el ahorro del tiempo, como les decía, hay mucho trabajo manual. Luego los pacientes no nos damos cuenta, ¿no? De todo lo que pasa tras bambalinas. Nosotros estamos ahí y del tiempo que estamos ahí, pues claro que estamos interactuando, pero mientras no estamos ahí, las profesionales y los profesionales de la salud tienen que llevar a cabo tareas administrativas de otro tipo, donde también la automatización puede funcionar, ¿no? Y aquí casos tan simples como herramientas que se utilizan de una manera más amplia. Existen hoy en día herramientas gratuitas que si tú tienes una reunión por una vía virtual, como el caso de un Zoom o de cualquier plataforma de virtualización, te pueden hacer un resumen, toman nota de lo que se comparte, te pueden hacer un resumen al final y tú ya nada más lo editas. Eso se hace para reuniones de negocio, pero que si, por ejemplo, en el caso de reuniones de consultas virtuales, se pudiera hacer lo mismo o incluso en consultas presenciales, tener con la autorización del o el paciente al robot escuchando y al final simplemente toma nota y lo entrega en un resumen validado por el médico, ¿no? Entonces va a ahorrar tiempo, lo cual conlleva una atención más personalizada. Si yo te puedo dar un mejor diagnóstico, si yo puedo entender mejor tu contexto y cómo se desenvuelve en la lógica de tus, no sé, de tus predisposiciones genéticas y todo lo que hemos compartido, pues seguramente te podré dar una atención mucho más específica para ti.
Y yo como paciente me voy a ver beneficiado porque voy a saber que los servicios de salud en efecto están pensados para mi contexto y mis condiciones. Y por último, una mejora en la gestión de los recursos. Cuando hablamos también desde una perspectiva de un centro hospitalario, por ejemplo, el día de mañana pensar en cuántas enfermeras o enfermeros trabajen ciertos turnos, la inteligencia artificial puede ayudar a predecir o a establecer ciertos rangos para entender en qué épocas del año, por ejemplo, hay que tener más personal o de qué tipo, o cuáles son los padecimientos que van a la alza y por lo tanto es importante contar con más especialistas. Todo esto es información que cuando se hace, digamos, en pequeño, pues más o menos como que tratamos de adivinar, ¿no? En nuestro Excel o cualquiera que haya utilizado para su propio trabajo, pues una hoja de una base de datos, tratamos de generar ciertas proyecciones, pero esto es muy distinto comparado con el uso de la inteligencia artificial, que no proyecta, sino que consume toda la información que el centro hospitalario le puede proveer y llega a conclusiones que son mucho más certeras en términos de la manera como tendría que estar preparada para atender cualquier emergencia o cualquier necesidad. ¿Ok? Entonces, esto sirve a los pacientes, sirve a los médicos, sirve a los enfermeros, sirve al personal administrativo, que también le puede facilitar parte del trabajo, y sirve en general a los centros hospitalarios, ¿no? Como el caso de Médica, que, bueno, está y estará avanzando en esta lógica para aprovechar todas estas herramientas. Entonces, ya sabemos que eso es parte de lo que ya sabemos que ayuda la inteligencia artificial. Pero si esto se da, viajemos juntos al futuro y en 5 años, en 3 años, en 10 años, esto ya sucede de manera cabal, ¿no? Todas estamos recibiendo este tipo de atención de primerísimo nivel. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué cambia? ¿Qué cosas nuevas van a surgir en términos de los servicios de salud, en términos del valor que tiene el ser atendido? Lo primero, vamos a ver una emergencia, un fortalecimiento de la empatía y la conexión humana. Cualquier persona que trabaje en trabajos repetitivos sabe que a lo largo de la jornada es complejo mantenerse 100% atento y requiere un esfuerzo adicional por parte de las personas, sobre todo quienes tenemos, ¿no?, labores de servicio para otros, pues es importante encontrar mecanismos que nos permitan estar siempre 100% presentes y conectar con las personas que tenemos enfrente. Si dejamos la talacha de lado, va a ser mucho más fácil, mucho más clara la forma como los profesionales de la salud van a poder construir estos lazos de empatía y vamos a encontrar una conexión humana mucho, mucho más claramente en nuestro día a día. Como les digo, representa una cierta ironía, una paradoja, porque hay quien pensaría que la llegada de esta tecnología deshumanizaría la práctica. No tiene por qué ser así. Por el contrario, deberíamos de perfilarlo quienes estamos tomando decisiones dentro de las organizaciones para garantizar que no se pierdan este tipo de capacidades como es la empatía y la conexión humana. Pero también se va a fortalecer el juicio clínico y la toma de decisiones complejas. Voy a sobresimplificar el ejemplo, pero si el día de mañana yo tengo a este asistente virtual como médico y me da 3 escenarios sobre los cuales yo tengo que tomar una decisión en términos de un tratamiento, en lugar de que yo tenga que descartar 17 escenarios, la calidad de mi decisión se va a elevar, ¿ok? Y quiero hacer una comparación un poco prosaica, pero si ustedes utilizan alguna herramienta para escuchar música o para ver tele, ¿no?, en sus televisores, se darán cuenta que conforme pasa el tiempo cada vez les resulta más fácil llegar a la música que les gusta o descartar las series de televisión que no les gustan. ¿Por qué? Porque empiezan ustedes a entrar en un diálogo de aprendizaje continuo junto con la herramienta. Y entonces ella aprende de ustedes, pero ustedes también aprenden de la manera como la herramienta les sugiere una canción o una serie o una película, y en esa interacción se vuelven más hábiles. Un poco será lo mismo con los médicos. No solo es que el robot le va a dar 3 diagnósticos y escoge de aquí, sino que van a aprender y habremos de aprender a tomar decisiones entendiendo la lógica sobre la cual el algoritmo, en este caso la inteligencia artificial, me presenta este mapeo de acciones. Un tercer fenómeno que vamos a ver es la interpretación de los matices y el contexto de mejor manera. ¿Ok? Para las personas que sentimos cada que vamos a consulta que quedamos como hipocondríacos, ¿no? Ese es mi caso. Yo
Luego me da pena porque yo cuando voy con los médicos, ¿no? Les digo todo lo que me duele y lo que me podría doler y yo trato de darles toda la información y que ellos, con su gran experiencia, tomen la decisión de entender qué es relevante y qué no es relevante para llegar a un diagnóstico. Pues bueno, la interpretación de los matices y el contexto específico va a ser más fácil, va a ser mucho más certera, porque claro, no es lo mismo que yo llegue y le diga a mi médico o a mi doctora, oye, me duele aquí, y no tenga ella tiempo, porque tiene que hacer mucho trabajo manual, para hacerme las preguntas que acompañan a esa sintomatología y a entender de los matices de mi estilo de vida, de mis predisposiciones y demás. Cada vez va a ser más importante la capacidad que tengan las y los médicos de personalizar la atención para que esa personalización acompañe la automatización del robot. Entonces, entre ambas capacidades, de verdad, la expectativa es que la calidad de la atención funcione mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es, eso es sumamente importante y sumamente esperanzador, así como la preponderancia de los aspectos éticos y los valores personales. También no es lo mismo practicar la medicina en Botswana o en Ruanda o en León, Guanajuato o en Estados Unidos o en Inglaterra. Hay contextos culturales específicos, hay valoraciones éticas y personales que varían en cada uno de los contextos. Entonces, también no es que un robot que está del otro lado del mundo vaya a tomar siempre las decisiones por mí, ¿no? Este tipo de inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a permitir que los profesionales de la salud consideren otro tipo de aspectos que definitivamente, por principio, no se pueden meter en el diseño del algoritmo. Y ahí sí quiero ser súper puntual, porque es un tema que hemos estudiado muy a fondo a lo largo de los años que llevo en esto, y no hay una forma, no hay una respuesta correcta para diseñar la manera en la cual la ética es parte de las consideraciones del robot. Los robots, la inteligencia artificial, siempre operan bajo principios de eficiencia, ¿ok? Se les pone un objetivo y bajo ese objetivo tratan de llegar a la ruta que cumpla mejor con los criterios. La ruta más rápida, la ruta más bonita, la ruta que implica menos costo. En general, sus recomendaciones pasan por un objetivo y una ruta, pero los aspectos éticos y personales nunca son parte del modelo. Y eso es algo que tiene a los académicos y a los programadores rascándose la cabeza, porque bueno, ahí es donde la valoración de lo humano cobra un aspecto fundamental. Y en el caso de la salud no es menor, ¿no? Imagínense, entender este tipo de aspectos en cualquier contexto, algunos más trágicos o más complejos, otros más sutiles, sin duda reafirma el valor de las personas, ¿no? Trabajando con nosotros. Y ese valor, pues se tendrá que efectuar a través de una comunicación que sea más efectiva. Definitivamente, quienes estemos en una interacción, en un esquema de salud, vamos y deberíamos como pacientes de aspirar a tener una mejor comunicación. Oiga, doctor, ya me dijo por ahí Marcelo en el webinar que, ¿no? Cada vez usted va a tener más herramientas para poder estar más atenta o más atento a lo que le estoy compartiendo. Necesito que usted sea claro, necesito que usted sea transparente, que me ayude a entender de buena manera cuál es el diagnóstico, las razones que llevan a ese diagnóstico y demás. Bajo esa lógica, tanto la capacidad directa del profesional de la salud como en ocasiones incluso herramientas de tecnología les van a ayudar. Y salió recientemente, hace 3 semanas, un caso de un hospital también en Estados Unidos, que es puntero en la adopción de esta tecnología, donde los profesionales de la salud le preguntan al robot cómo dar ciertas noticias, ¿no? A lo mejor puede ser el tema de una enfermedad grave o el tema de un tratamiento largo. Entonces, ¿qué están haciendo? Tienen un robot configurado para ellos con una serie de principios y le dicen, oye, robot, este es el contexto de mi paciente. ¿Tú cómo le dirías esto de una manera que sea la más clara, la más, digamos, la más entendible, etcétera? Y el robot le da algunas ideas, entonces el médico puede tener, no necesariamente un guión, porque es un momento de mucha conexión humana, pero sí puede tener algunas ideas para decir, ok, nunca es fácil dar noticias duras, pero esto me ayuda a hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, francamente, estos son algunos ejemplos, hay más, pero ya se están aplicando
a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Entonces, mi objetivo con ustedes es que como pacientes, pues estemos atentos, ¿no? Y empecemos a pedirle a nuestros hospitales, a nuestros médicos, que vayan mejorando en esta lógica, pero también a quienes nos estén viendo que venga desde el lado del ejercicio de la profesión, definitivamente que lo vean como una oportunidad para fortalecer su práctica. Y en ese sentido, quiero cerrar o ir cerrando para dejar espacios para preguntas sobre las oportunidades que se dan para los profesionales de la salud. Y son 5 grandes oportunidades, ¿no? La primera, ya la mencionamos, es tener una asistencia, ¿no? Para llegar a un diagnóstico y también para hacer recomendaciones de tratamientos. Eso es sumamente importante porque cada vez, ¿no? Hay más tratamientos. Y eso es muy positivo. La ciencia, los esfuerzos que se hacen desde distintos ámbitos, hacen que para ciertas enfermedades haya distintas formas de atenderlo y definitivamente el no tener yo que saber todos los tratamientos que existen, sino poder preguntarle a este supercerebro conectado a una información de orden global y que me diga que existen nuevas formas de tratamiento, no como quien lo busca en Google, y esa es la gran diferencia. Yo podría, como profesional de la salud, buscar en Google, pero eso es información genérica. Aquí es personalizada. Yo le puedo dar cierta información y de regreso con esa información, la herramienta darme algunas alternativas de tratamiento. El monitorizar a los pacientes, ¿no? Quienes hemos estado internados de alguna manera, sabemos que existen pues ciertas máquinas que están constantemente siguiendo nuestros signos vitales, que están ayudando a las enfermeras, a los médicos, a los enfermeros a seguir un poco la evolución que tenemos. Que si el día de mañana encontramos que en este espacio podríamos tener información mucho más certera sobre la evolución, ¿no? Yo como paciente, cómo va mejorando mi estado de salud, por ejemplo. Y un ejemplo que les puedo dar de manera muy sencilla es los relojes inteligentes, ¿no? Quienes utilizamos este tipo de relojes todavía están en una fase muy experimental, no se consideran dispositivos clínicos porque no están ahí, pero ya empiezan a ser herramientas que le dan cierta información complementaria al médico, por ejemplo, porque miden mi frecuencia cardíaca a lo largo de todo mi día y de toda mi noche, ¿no? Entonces, ya existen este tipo de herramientas que se van a empezar a utilizar, empiezan a monitorizar a los pacientes, no solo cuando están hospitalizados, sino a lo largo de su vida. Y yo como médico, pues voy a poder aprovecharlo y como paciente me voy a sentir más tranquilo de que no es solo lo que está pasando en ese momento, sino de que hay una visión más global de mi salud. Mejora la eficiencia en todos los aspectos administrativos, organizacionales, eso ya lo hablamos, pero una oportunidad adicional es el apoyo en la educación médica. Definitivamente, si hay alguna profesión que constantemente está aprendiendo, está estudiando, se está capacitando, es la profesión que ejercen los médicos y todos los profesionales de la salud. ¿Qué pasa? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Ya hay congresos, ya hay talleres, ya hay un chorro de instancias que se generan. Mismo Médica Campestre sé que tiene esta iniciativa constante para los doctores, pero ¿qué pasa si podemos acompañar la educación médica o apoyarla a través de un robot que nos ayude a estudiar y a actualizarnos de mejor manera, ¿no? Hoy en día, ChatGPT, que es una de las tecnologías como más conocidas, yo al ChatGPT le puedo pedir que me enseñe ciertas cosas de una manera muy simple. Yo le digo al robot o a la inteligencia artificial, te pido que me enseñes o quiero aprender cómo se siembran papas y vivo en una ciudad y estas son mis condiciones. Ayúdame a aprenderlo de una manera práctica y con buenos ejemplos. Y en automático el robot me va a dar cierta información, ¿no? Y me va a ayudar a entenderlo y me va a dar ejemplos tal cual como yo se lo pedí. ¿Qué pasa? Naturalmente mi ejemplo de sembrar papas pues no tiene un tema de vida o muerte o no tiene un tema de salud asociado. Esta herramienta llamada ChatGPT no es una herramienta a nivel médico que esté vetada, que esté validada, que esté realmente garantizando que la información que ahí viene es la información más adecuada. Pero sí vamos a ver hacia adelante que hay compañías que se van a especializar en el desarrollo de este tipo de herramientas específicamente para acompañar la educación
médica, ¿no? En la empresa en la que yo estuve trabajando durante 2018, 19 y una parte del 20, era una empresa de inteligencia artificial, una empresa americana, y varios de nuestros clientes eran hospitales, ¿no? Y los hospitales ya estaban desde entonces trabajando en cómo puedo yo generar un robot que ayude a los médicos a aprender más y mejor, entendiendo que tienen el reto de balancear su práctica con su necesidad de actualizarse, ¿no? Entonces, yo ya no trabajo en esa compañía, sé que se avanzó con un hospital en Canadá y bueno, no es la única. Entonces, pues me entusiasma pensar de qué manera este ejemplo que les doy de actualización o apoyo a la educación médica se empieza a ver plasmado en la calidad y en la, digamos, la asertividad con la cual se pueden dar este tipo de interacciones, ¿no? Entonces, estos son los grandes rubros. Esto es un poco un panorama amplio, ¿no? Nos fuimos volando a 5,000 pies de altura sobre la manera como la inteligencia artificial puede estar al servicio de la salud, pero definitivamente lo que es importante es entender que esto es una oportunidad para todas las personas que estemos de una forma u otra necesitando o ejerciendo algún tipo de servicios de salud. Definitivamente todos podríamos, si hice bien mi trabajo esta tarde, ¿no? Quedarnos un poquito con la idea de, bueno, ¿por dónde puedo yo empezar? Hacer nuestra propia investigación, ¿no? Tratar de entender un poco mejor hacia dónde va y, bueno, al final también aprovechar que hay espacios como Médica Campestre que está, bueno, buscando siempre innovar y que conforme lo vayamos viendo en los próximos meses, seguramente estarán poniendo este tipo de herramientas al servicio de sus visitantes y pacientes, ¿no? Entonces, eso es el panorama. Doctor, no sé si haya por ahí alguna pregunta. Feliz por ahí de tomarla. Claro que sí, Marcelo. Tenemos por aquí algunas preguntitas que nos han estado realizando. Déjame comenzar a filtrarlas. Déjame comenzar con mi inteligencia artificial. Perfecto. Muy bien. Mira, nos está preguntando María. A algunos les preocupa el utilizar la inteligencia artificial por el motivo de que toman sus propias decisiones. ¿Qué tan cierto es esto? Súper, muchas gracias. Es una buena pregunta. La inteligencia artificial, en efecto, está configurada para tomar decisiones, donde creo que está la clave es en entender cuáles son sus propias decisiones. Sí ha habido algunas noticias en los últimos meses que hablan de la emergencia de la capacidad que tienen estas herramientas de ser conscientes o autogestivas. La realidad es que hoy en día esta tecnología no toma sus propias decisiones. Toma decisiones que buscan ser las mejores decisiones ante una serie de reglas basadas en un objetivo sobre las cuales fueron entrenadas y programadas. Entonces, lo que le podemos decir a María es que no nos preocupemos, lo que hemos visto en las películas no va a suceder pronto, ni mucho menos, porque, y aquí sí quisiera darle como el argumento contundente, porque el contexto importa mucho. Nosotros, como seres humanos, tenemos un cuerpo y tenemos una mente. Nuestra mente procesa los estímulos, pero nuestro cuerpo recibe los estímulos. Las máquinas no tienen esta corporalidad y en términos generales no la van a tener, por lo menos unas, no sé, no quiero adelantarme en el tiempo, pero un par de décadas. Entonces, María, puedes estar tranquila de que todo lo que vimos hoy no representa ningún riesgo para tu vida ni la de los demás. Muchas gracias. Vamos por la siguiente pregunta, nos la hace Francisco. ¿Qué diferencia hay entre una red neuronal convencional y un algoritmo metaneuralístico inteligente? Es una pregunta como muy técnica, ¿no? Ahí me acuerdo cuando platicaba con justo un tocayo de Francisco, ¿no? Que es el jefe de producto en la empresa. Y hablábamos de la red neuronal convencional, lo que tiene son procesos iterativos, va y viene, ¿no? Entonces, yo digamos que el ejemplo que les ponía, yo quiero aprender a caminar, intento pararme, me caigo, no funcionó, aprendo que pararme de esa manera no funciona, regreso y lo intento otra vez, ¿no? Las redes neuronales convencionales lo que hacen es, de todos estos intentos, empaquetan las veces que mejor me fue.
desechan las veces que peor me fue y de las que mejor me fue, intentan otra vez y entonces van refinando. Esa es una red convencional, ¿no? Una Deep Neural Network. El ejemplo otro que pone, no conozco a fondo cómo funciona, pero puedo imaginarme que son, digamos, interacciones o modelos mucho más complejos a través de los cuales no solo va y viene, va y viene, va y viene, sino que genera, al hablar de algoritmos, hipótesis y no tiene que caerse, sino que aprende a través de hipótesis que nunca en los hechos tuvo que experimentar. Lo equivalente, doctor, a que yo como ser humano pudiera imaginarme, ¿ok? ¿Cómo me paro e imaginarme si me voy a caer o no? En efecto, yo como ser humano solo puedo aprender por la experiencia. Si no, pregúntanle a cualquiera que se ha quemado poniendo la mano en el fuego. Bueno, los algoritmos más avanzados en efecto ya pueden aprender sin tener que pasar por, y eso los hace muy diferentes. Pero bueno, no sé, ahí Francisco, si tiene un follow-up que nos quiera compartir, eso sería un poco la diferencia. Muchas gracias. Nos pregunta Alejandro, ¿puede la inteligencia artificial evaluar sus propias acciones? La inteligencia artificial sí puede evaluar sus propias acciones, ¿no? En términos generales, se programa para ello. Si yo soy un robot de recomendación, ¿no? Tanto para recomendar una película en Netflix como para recomendar un tratamiento a un doctor, yo lo que voy a hacer es, voy a tomar la información, llegar a una conclusión, y entonces la conclusión va a ser, esta película le puede gustar al doctor, ¿no? Esa es la conclusión del algoritmo. Y después va a decir, pero las últimas 5 veces que le recomendé una película parecida al doctor, ¿la vio o no? ¿Ok? Entonces va a decir, no. Entonces esa película que yo pensé que le podía gustar, basada en que es comedia y es romántica, no sé qué películas le gusten, doctor, pero bueno, asumiendo que fuera ese su gusto, ¿no? ¿Qué va a hacer el robot? Va a decir, le gustan románticas y de comedia y cortitas. Entonces te va a dar una recomendación, pero antes de ponerte esa recomendación, va a decir, pero las últimas 5 veces que le recomendé algo así, ¿lo vio o no? No. Y entonces va a cambiar. Antes de que lo veamos nosotros, digamos que cuando estamos revisando un algoritmo de recomendación, el robot muchas veces se pregunta, ¿es esta decisión la mejor decisión o no? Y desecha muchas de estas decisiones. Nosotros como seres humanos deberíamos de aprender a hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando la fiesta se puso bueno, evaluar nuestras propias decisiones antes de seguir adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo, Marcelo. Oye, y estas decisiones se toman, me imagino, en fracción de segundos. No es como que algo viene predeterminado, pero obviamente son inmediatas las decisiones. Correcto, correcto. De hecho, eso es algo muy importante, ¿no? Pensemos que para cómo funciona esta tecnología, lo más, yo te diría, espeluznante y apasionante es las fracciones de segundo en las que suceden. Toman millones de decisiones por segundo. Entonces, claro, yo como un ser humano, si yo te quiero recomendar algo, pero digo, igual al doctor no le gusta, a mí me toma tiempo. Todo eso que va y viene, va y viene, va y viene en mi cerebro, por la manera como mi cerebro humano biológico funciona, en el caso de una computadora sucede millones de veces en fracciones de segundo. Y para ponerlo un poco más claro, en algún punto le preguntaban a Sam Altman, el director de OpenAI, la empresa que creó el ChatGPT, que cuál era lo que más le molestaba de su herramienta que todo mundo ama, ¿no? Que todo mundo amaba. Ha sido una de las herramientas más adoptadas a nivel mundial en muy poco tiempo. Y decía que era muy lento. Y muy lento significa que le toma entre 1 y 3 segundos, a veces hasta 5 segundos, tomar una decisión de qué información te va a desplegar. Entonces, imagínate el mundo en el que viven los desarrolladores de tecnología. Para ellos todo sucede en fracciones o en microfracciones de segundos. Perfecto. Muy bien. Por aquí nos pregunta Azucena. Entiendo que las decisiones que toma la inteligencia artificial es por análisis de muchísimos casos y lo más frecuente es lo que se elige, pero tenemos pacientes que se salen de esa media. Mi conclusión me lleva a pensar que usar una inteligencia artificial sería una selección artificial de la humanidad, donde va a persistir lo que más se repite. ¿Eso no sería peligroso? Gracias, Azucena. Creo que es un mensaje muy importante el que hace. Yo por eso hablaba mucho de la interacción
entre el médico y la tecnología. Y recupero el ejemplo. Si tú tienes, ante un contexto específico, 5 sintomatologías, ¿no? Tú tienes la posibilidad de llegar a la conclusión de que pueden ser 6 o 7 enfermedades, ¿no? Y como dices, la mayoría de las veces de esas 6 o 7 van a ser 1 o 2, en realidad. Pero va a haber ocasiones en las que va a ser la 7ª enfermedad, la rara, la poco común y demás. Cuando hablaba de matices y de conducción humana, justamente a eso me refiero. La tecnología nos va a ayudar en el 95, en el 98 o en el 97% de las veces. Pero esa vez que no la tecnología tiene forma de saberlo, la experiencia intrapersonal sigue siendo súper relevante. Entonces, yo diría, no hay un problema real siempre y cuando mantengamos el factor humano en la ecuación. Si yo de repente fuera a un hospital que decido que ya no necesito doctores, ya solo van a ir los pacientes y van a llenar cuestionarios en pantallas, yo te diría, sí hay un problema grave, porque entonces solo estamos remasticando información del pasado y no vamos aprendiendo de cómo evolucionan, incluso las enfermedades evolucionan y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, no me preocupa, mientras siga habiendo un médico en medio, ese médico o esa médico tienen que aprender a utilizar esta herramienta y no solo darle el control, pero definitivamente no deberíamos de preocuparnos en el hecho de decir quienes vengan en un contexto específico y diferenciado pueden seguir teniendo un buen tratamiento. Perfecto. Antes de entrar a cámara, Marcelo, platicábamos un poco sobre las mascotas y justamente esta pregunta viene enfocada. Susana nos pregunta, ¿la inteligencia artificial puede evitar la crueldad a los animales en la experimentación farmacéutica? Susana, gracias por tu pregunta. Una pregunta que me llega muy al corazón, ¿no? Porque es una conversación que tuvimos en su momento en la empresa en la que yo trabajaba con uno de nuestros clientes, ¿no? Y hablábamos de esto. Y yo te diría, sí puede, ¿no? Definitivamente sí puede y va a ayudar a reducir la crueldad animal, pero se necesita de la intención, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta tecnología, cuando estás hablando a nivel investigación, sigue siendo caro, ¿no? Utilizar el ChatGPT creo que cuesta $10 al mes, pero cuando estás hablando de esta tecnología, los costos siguen siendo un factor. Entonces necesitamos que se siga abaratando la tecnología para que a laboratorios y otro tipo de instancias les resulte económicamente sensato el optar por esta herramienta por encima de otro tipo de experimentación. Entonces, hacia allá vamos. Todavía no te puedo decir que vaya a ser la norma, pero definitivamente puede funcionar. Y otra cosa que es importante entender es que también dependemos de la capacidad de entender mejor el código genético de los animales. Es decir, tenemos que estudiarlos todavía más a fondo desde una perspectiva de información y interpretación. ¿Por qué? Porque al final del día, la experimentación con animales, lamentablemente, como sabemos que hay condiciones epigenéticas que dependen del contexto, la única manera en la que los robots van a poder evitar que pasemos por ahí va a ser que entiendan plenamente bajo qué variables las condiciones, digamos, genéticas de los mismos animalitos actúan de una forma u otra. Entonces, sí vamos a ir hacia allá, pero depende de que haga sentido de negocio, lamentablemente, y de que logremos entender condiciones específicas del código genético de la mosca de la fruta, los chimpancés y otros animales que son usados de muchas formas para la investigación. Perfecto, muchísimas gracias. Francisco nos pregunta, ¿qué perfil profesional buscan las compañías de inteligencia artificial para trabajar en los proyectos de salud? Y pregunta ya muy directa, Marcelo, ¿qué perfil profesional en particular tienes? Gracias. Bueno, ¿qué perfil buscan? Yo te diría, es un perfil muy híbrido y depende del área, ¿no? Tengo un muy buen amigo, él es matemático de formación, matemático y economista, que hizo una maestría en ciencia de datos en Inglaterra y hoy en día trabaja dentro de un equipo que hace inteligencia artificial para una empresa que se dedica a automatizar procesos de diagnóstico y atención. Entonces, él es economista y matemático, aprendió a programar en la maestría y hoy en día es un activo súper importante para una empresa mexicana que está buscando justamente automatizar partes del proceso de atención y facilitarle la vida a los médicos. Entonces, ese es un ejemplo muy puntual de qué perfil se requiere. Tú puedes venir, por ejemplo, desde el lado de la medicina. También yo trabajé
con una persona que él era médico, ¿no? Él era médico, él era especialista, creo que era gastroenterólogo, le encantaba la ciencia de datos. ¿Por qué? Pues porque habemos de todo en esta viña del señor. Entonces descubrió, él tendría 40 años bajos, que le gustaba mucho el tema de la estadística y de la ciencia de datos, y entonces se volvió una persona que desarrolló habilidades y su trabajo era como consultor en un hospital para ver qué tipo de tecnología adoptar sin dejar de lado la perspectiva clínica o médica. Entonces, ante esa pregunta, la primera parte de la pregunta es de todo, ¿no? De todo. Eso es parte de lo que hoy en día representa la inteligencia artificial como oportunidad. Depende de en qué parte lo quieres insertar. Y yo, como tal, mi formación es como humanista, ¿no? Yo estudié ciencia política. A mí, sobre todo, me gusta analizar el impacto de la tecnología en la vida de las personas, sea en el mundo de la salud, sea en el mundo de la educación o en otros ámbitos. Y yo, mi perfil, lo que trata de hacer es entender las implicaciones y hasta cierto punto la manera como la tecnología opera para desde ahí deducir o inferir ciertos impactos que va a tener en el futuro de la vida de las personas. Depende de dónde te quieras meter, Francisco. Si tu perfil es más técnico, yo te diría un buen punto de arranque es aprender sobre tecnología específica de Machine Learning, ¿no? Ese es un punto básico. Hay tecnología específica de aprendizaje de máquina. Si es lo que te gusta, puedes hacerlo desde la lógica de ciencia de datos, pero la ciencia de datos, digamos que es dar una vuelta más larga, aunque es un poco menos compleja. El Machine Learning como tal te va a meter o literal meterte a hacer algún tipo de especialización en matemáticas, porque atrás de todos los robots lo que hay son fórmulas matemáticas muy complejas. Sí, justamente eso me recuerda el año pasado que tuvimos nuestro Congreso Internacional. Un mexicano que actualmente está radicando en Alemania. Él es médico, hizo una especialidad en radiología y actualmente está haciendo un doctorado en inteligencia artificial. Y justamente está aplicando el concepto de la medicina, de la radiología, con la inteligencia artificial y traía muy buenos conceptos, muy buenas ideas con respecto a la formación de la medicina. Muy bien. Marcelo, tenemos una pregunta. Esta se me hace muy interesante. Nos la hace Vitali. Dice, ¿cómo está la parte legal de aplicar la inteligencia artificial en México? Gracias. Está verde, 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 que te quiero verde, Vitali. Si eres abogada, ahí también hay un nicho importante, una ventana de oportunidad, no solo en México, a nivel mundial. Justo les hablaba al inicio, ¿no? De que hay los inviernos y los veranos. Hoy en día estamos en un verano de la inteligencia artificial, lo que significa que hay mucha atención mediática, gubernamental, académica y demás, y se están iniciando ciertas conversaciones sobre el marco regulatorio. Me tocó dar una charla hace un mes en el Goethe Institut de Alemania y hablábamos un poco de este fenómeno y yo lo que les decía es, pasa por dos frentes. Uno es la regulación desde una perspectiva de la privacidad de datos. Ahí hay ciertos avances, ¿no? Existe la legislación HIPAA, en inglés en Estados Unidos, la ley HIPAA garantiza que la inteligencia artificial no haga un mal uso de la privacidad de los datos del paciente. Es una ley específicamente para privacidad de datos en materia de salud. En Europa están avanzando hacia allá, ¿ok? Entonces, cuando lo vemos desde la lógica de privacidad de datos, hay un buen avance. Pero la regulación de las implicaciones que tiene el uso de esta tecnología, es decir, si alguien por usar esta tecnología se equivoca, por ejemplo, es una regulación que está en ciernes. Y lo que está pasando, no soy especialista, no soy abogado, pero desde un análisis un poquito más externo, lo que está pasando hoy en día es que se está trabajando a marchas forzadas para tratar de generar códigos de ética, ¿no? Más que marcos regulatorios, lo que estamos tratando de hacer como sociedad es definir códigos de ética que sean un primer paso. Y bajo esos códigos de ética les seguirán normatividades, regulaciones de otro tipo, pero se mueve tan rápido que al final del día no hemos llegado ahí como sociedad, ni en México, ni en Latinoamérica, ni en el resto del mundo, en términos generales. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. José nos pregunta, ¿la inteligencia artificial en algún momento futuro ocasionará que los profesionistas no desarrollen las habilidades necesarias? Sí, sin duda, sí es algo que veo venir, ¿no? Le agradezco la pregunta. Siempre es
complicado futurear, pero dentro de mi práctica como consultor también trabajo con editoriales y con instituciones de orden educativo, y lo que estamos viendo es que muchas habilidades que hoy en día se consideran clave se van a perder. Ojo, esto no en todos los sentidos es malo. Por ejemplo, la memorización, ¿no? Por muchos años el memorizar cosas, tú no me dejarás mentir, doctor querido, pero el memorizar cosas resultaba fundamental, tenerlo en memoria, porque pues no tenías la opción en el quirófano de ir corriendo a la biblioteca porque se me olvidó, ¿no? O en mi consultorio. Antes el memorizar era fundamental. Hoy en día no necesariamente. Tienes que entender, comprender, pero no necesariamente lo tienes que memorizar, porque puedes voltear a tu computadora y recordar el nombre de la célula, el químico, la sustancia activa, etc. Entonces, sí, no solo en el ámbito de la salud, en muchas disciplinas vamos a ver que habilidades necesarias no se van a fortalecer, pero va a haber nuevas habilidades que van a ser indispensables. Por ejemplo, ser capaces de filtrar lo que el robot me da como recomendación. Esa es una nueva habilidad. Ya no me voy a tener que grabar el nombre de las 35 reacciones de una proteína frente a una sustancia, pero voy a tener que volverme buena discerniendo, ¿no? De las 5 propuestas que me hace el robot, cuál es el diagnóstico o el tratamiento que hace más sentido. Perfecto. Muy bien. Nos pregunta Marco, ¿cómo es que los algoritmos de los sistemas de inteligencia artificial integran los aspectos éticos para dar sus respuestas a los humanos que recurren a ella? A ver, lo decía ahorita, ¿no? Hace que se quiebren la cabeza las personas responsables. Te puedo poner un par de ejemplos de cómo se ha estado haciendo, que no es la respuesta final, son experimentos. Pero, por ejemplo, ante el caso de los autos que se conducen solos, ¿no? Los vehículos autónomos. La pregunta del millón es, si el auto, de repente se cruza alguien en la calle, ¿el auto debería de promover el cuidado de la vida de la persona que va en cabina o promover el cuidado de la vida de la persona que se cruzó la calle, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? No sé, hay quien dice, pues el que sea más joven, ¿no? Los otros ya vivieron, entonces si es más joven el de la cabina, pues atropella a la persona que está en la calle. O hay quien dice, no, la vida de la persona en la calle es más importante porque tú al estar en el vehículo decidiste exponerte, esa persona no decidió exponerse, entonces tú eres responsable. Entonces, el vehículo debería de siempre promover el cuidado de la vida de la persona en la calle a costa de la vida de la persona en cabina. Como no hay una respuesta correcta y es un dilema ético, investigadores del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, lo que hicieron fue crear un jueguito. Y entonces millones y millones de personas juegan este juego y toman una decisión y suma el promedio de lo que en cada país haría la gente. Entonces, si en Pakistán la mayoría de la gente cuidaría a la persona en cabina y en México la mayoría de la gente cuidaría a la persona en la calle, el algoritmo va a hacer lo que haría el mexicano promedio o el pakistaní promedio. Ese es un ejemplo de cómo se está resolviendo un dilema ético. ¿Me encanta? No sé. Mi perspectiva personal es que es un buen avance, pero no resuelve el dilema, ¿no? O hay otro tipo de teorías más económicas, teorías de juegos, no está resuelta. La respuesta correcta es no está resuelta, y bueno, será apasionante ver en los próximos años cómo investigadores, ¿no? Filósofos y científicos se ponen de acuerdo para ello. Muy bien. Pues Marcelo, no me queda más que agradecerte. La verdad es que es un tema excelente, lo dominas al 100% y sabemos que este tipo de inteligencia artificial ya la tenemos, está con nosotros de una forma u otra. Ya los algoritmos que tenemos en las plataformas, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, ya nos están observando, están sacando información. ¿Qué viene? Dices tú, es futurear y es apostarle a un futuro que tal vez sea incierto. Tal vez nos quedemos cortos en cuanto a nuestras expectativas, tal vez las sobrepasen, es algo que no lo vamos a saber, solo el tiempo nos lo dirá, pero qué mejor que tú que nos puedas hablar posteriormente de esto. Feliz de volver. Yo francamente, sobre todo lo que me gustaría que se lleven es una oportunidad y es un reto. ¿Cómo hacemos que la parte de la oportunidad se aproveche de la mejor manera al servicio de todas las personas involucradas? Y cómo también, muchas de las preguntas que me hicieron fueron preguntas retadoras y duras, cómo también tenemos esas conversaciones para hacer que se cuiden en paralelo de lo que hacemos en beneficio de los usuarios, ¿no?
Perfecto, Marcelo. Pues a nombre del Hospital Médica Campestre te vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por tu valiosa participación en el webinar de hoy. Como siempre, te externamos nuestro más sincero agradecimiento. Tienes las puertas abiertas y sobre todo, pues esperamos saludarte pronto. Muchísimas gracias, doctor. Encantado y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues también les quiero recordar que justamente en el apartado de folletos pueden descargar la revista Salud y Felicidad, la cual pueden compartir a través de las plataformas digitales de sus redes sociales con todos sus amigos y familia. Vamos en el número 75 de la serie y pues justamente ya está dedicado al periodo de verano, a las vacaciones. Entonces, la temática es muy adecuada. Creo que es importante traer algunos temas interesantes que les pueden ser atractivos para ustedes o para alguien en casa y les recomiendo descargarlas. Así justamente los invito la próxima semana. También tenemos un tema sumamente interesante. Nos acompañará el doctor Eleazar Reinaldo Olvera Mesa. El doctor es médico rehabilitador físico y nos va a hablar de la prevención de la migraña con toxina butolínica. Bueno, es un tema muy interesante y pues esperemos contar con su participación. Nos estamos viendo, Marcelo, muchas gracias. Pablo, gracias y gracias a todos en casa.